5. El 1 de septiembre del año próximo, 1 de septiembre del año próximo, ese día voy a informar al pueblo de México. Va a ser mi último informe antes de terminar mi mandato. Para entonces ya van a estar en funciones los nuevos legisladores, porque la elección va a ser en junio del año próximo, y aquí estoy hablando del 1 de septiembre. Es decir, va a entrar la nueva legislatura, que espero con toda mi alma que se integre por voluntad del pueblo, de manera democrática, con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra cuarta transformación. Y entonces, el día 1 de septiembre del año próximo, presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión, que va a ser a finales de septiembre. Van a tener un mes. Y voy a pedir que se dé prioridad. Va a depender de que el pueblo decida votar no solo por un candidato de nuestro movimiento, candidata o candidato, sino también, que es muy importante, por los legisladores, candidatos a diputados y senadores, porque ya lo estamos constatando. Se puede tener mayoría simple, más del 50%, pero para llevar a cabo una reforma constitucional se requieren 2/3 partes de los votos. Es decir, se requiere una mayoría calificada. En el caso de los diputados no son 251 votos. Con eso se puede llevar a cabo una reforma a una ley secundaria o se puede aprobar una ley, pero no se puede con la mayoría más uno aprobar una reforma constitucional. Eso se tiene que conocer, porque se desconocía o no se sabe lo suficiente. Y una transformación requiere de reformas constitucionales. Tan es así que han habido 3 transformaciones en la historia de México, y en las 3 transformaciones han habido nuevas constituciones. Se llevó a cabo la primera transformación, que fue el movimiento de independencia.
y se aprobó la primera Constitución federal en 1824. Inicia el movimiento de independencia en 1810, se consuma en 1821 y en el 24 se aprueba la primera Constitución federal. Posteriormente viene la segunda transformación, el movimiento de reforma. De aquí, este palacio, que estaba también el recinto legislativo, se aprueba la Constitución Liberal de 1857. En la tercera transformación, que inicia con la Revolución de 1910, se aprueba en 1917 la Constitución que da respuesta a las demandas del pueblo que participó en la Revolución, las demandas de justicia, las demandas de democracia. Entonces, esa Constitución es vigente. Cuando nosotros llegamos a la presidencia por un movimiento democrático, teníamos dos caminos: convocar a una nueva Constitución, porque se está llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública, o decidir llevar a cabo reformas a la Constitución vigente. Y optamos por lo segundo, pensando de que íbamos a perder mucho tiempo convocando a un nuevo constituyente para tener una nueva Carta Magna, una ley de leyes. Avanzamos en reformas a la Constitución actual muy importantes que nunca se habían hecho. Por ejemplo, no estaba considerado como delito grave la corrupción y ahora sí. No estaba establecido el derecho del pueblo a poner y quitar a sus representantes. Y ahora hay revocación del mandato. Ya se estableció en la Constitución. Cada 3 años se le va a preguntar al pueblo: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y esa es la democracia participativa. Eso ya está, se logró. En el terreno económico se logró algo extraordinario. Se reformó el artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos, porque durante todo el periodo neoliberal no pagaron impuestos los potentados, se les condonaban los impuestos a los bancos, a las grandes corporaciones empresariales. Pagábamos impuestos todos, menos los de la oligarquía, porque ellos eran los que detentaban el poder en los hechos. Entonces, ya no hay condonación de impuestos. Esto nos ha permitido
tener buenos ingresos y, como aquí se presentó en una de las láminas del secretario de Hacienda, no hemos tenido necesidad de endeudar al país, ni de aumentar impuestos, ni de aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, nada de eso, porque ahora pagan los que antes no lo hacían, los de la cúpula del poder económico. Esa reforma fue muy importante, acompañada desde luego con la convicción de no permitir la corrupción y no hacer un gobierno de lujos, sino un gobierno austero, siguiendo el ejemplo del presidente Juárez, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces eso también nos ha permitido obtener muchos ahorros, el que no haya corrupción y el que no haya lujos en el gobierno, derroche, gastos superfluos. Entonces, yo espero que se tenga mayoría calificada, 2/3 partes del nuevo Congreso, para que antes de que me retire pueda yo dejar esta reforma constitucional que es importantísima, porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia. Hablaba yo de las reformas y no quiero dejar pasar una que es muy importante, que me llena de orgullo. La reforma para que los programas de bienestar estén ya considerados como derechos constitucionales. Imagínense, ya la pensión a los adultos mayores es un derecho constitucional. Y esté quien esté en la presidencia, se va a tener que garantizar ese derecho. Además, ni siquiera van a tener la excusa o el pretexto de que no hay presupuesto, porque en la misma Constitución se establece, en un artículo transitorio, que estos derechos deben de garantizarse y que cada año tiene que ir aumentando el presupuesto para que sean atendidos. Lo mismo en el caso de las pensiones para discapacitados, lo mismo en el caso de las becas para estudiantes de familias humildes, lo mismo el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos, lo mismo en el caso de la educación. No es como lo llevaron a cabo o querían establecerlo en definitiva los neoliberales neoporfiristas corruptos, el convertir la educación y la salud en privilegios
cuando se trata de derechos de nuestro pueblo. Entonces, este es el texto. Termino diciendo, el propósito es de que nunca se regrese a la terrible época de contubernio entre delincuentes, potentados y autoridades. Entonces, esa es nuestra postura con relación a lo que resolvieron los ministros de la Corte. No, no me sorprendió, porque están muy alineados a la política del bloque conservador, del supremo poder conservador. Quedaron más expuestos, y por eso no hay mal que por bien no venga, porque esto ayuda mucho a entender cómo debemos seguir luchando para consumar en definitiva la transformación que requiere el país. Ya avanzado, ya considero que se establecieron las bases, pero hace falta seguir moralizando, seguir limpiando, seguir purificando la vida pública. Es un tiempo importantísimo en nuestro país. Son momentos estelares en nuestra historia. No nos podemos quejar. ¿Cuándo íbamos a pensar que se iban a vivir todas estas cosas? Es realmente excepcional, extraordinario. Estamos viviendo tiempos interesantes.